Ok, pues estamos listos para empezar con esta clase de gramática. Recuerda que estamos en una serie. Vamos a ver en esta tarde el punto que tiene que ver con verb patterns. ¿Y qué quiere decir esto de verb patterns? Pues tiene que ver con el patrón de uso después de un verbo. ¿Ok? Eso es el patrón de uso después de un verbo. ¿Qué usamos después de un verbo? Entonces vamos a empezar primero estableciendo un patrón general que es para cualquier oración en inglés. Sujeto y luego un verbo. Esta es una oración típica del inglés. Siempre va a tener un sujeto y un verbo. Si no tiene eso, entonces no es una oración completa o correcta. Habrá algunas variaciones como las órdenes, los commands, que sí pueden llevar un verbo sin un sujeto, pero ese ya no es una oración per se, es un command. Entonces vamos a usar esta estructura y nos vamos a preguntar después del verbo ¿qué? Esto es de lo que se trata esta lección. ¿Qué podemos poner en este espacio? Bueno, vamos a empezar con los sujetos. Los sujetos sabemos que son las personas que hacen las acciones o que se describen en una oración. Entonces, aquí para este caso el verbo puede tener, pues, a ver, en lugar de una o dos líneas, puede tener dos estructuras. La primera es cuando estamos hablando de un verbo estativo, stative verb versus an action verb, en contra de un verbo de acción. Hay status o stative y hay acción, action, actividad, es lo que hacemos o realizamos. Estativo significa ser o estar. Ok, entonces tenemos el verbo principal, en este caso es el verbo be. Okay, y es con el que vamos a empezar. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que tengo que usar o qué es lo que puedo poner después de un verbo be? Y con eso vamos a empezar. Eso van a ser nuestros primeros 15 minutos. Entonces, vamos a ver, aquí, si yo quiero usar una oración con el verbo be, voy a hacer un pequeño aquí, una partición. Tengo el be, que en español es ser, y tengo el be, que en español es estar, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa y por qué lo estoy separando? Porque para nosotros suele ser dos verbos, pero en inglés pues nada más es uno. Entonces, hay ocasiones en lo que voy a enseñar ahorita tiene que ver con la estructura que va, sobre todo en la parte del ser. No puede ser cualquier cosa. Entonces, vamos a poner unas oraciones y luego les explico qué es lo que estamos haciendo. Si digo, Lucy is a doctor. Si digo, my house is a shelter. Si digo, Dom or Dominic is my friend. En todos estos ejemplos estamos hablando de que esta persona es esto. Esa segunda parte que tenemos aquí la vamos a catalogar ahorita de alguna manera. ¿Qué es esto que estamos poniendo aquí al final? Ya quedamos que es el sujeto, ese es el que está aquí. Este es el verbo, ese es el que está aquí. Y el siguiente, ¿qué es? ¿Qué es esto? A este le vamos a poner ahorita un nombre. Primero vamos a identificar a todos los sujetos. El sujeto es my house en este caso y el verbo es is. El sujeto es subject, dom, y el verbo es be or is en tercera persona. Recuerden que aquí, bueno, yo estoy usando el verbo to be en is, tercera persona, pero el verbo to be puede ser cualquiera de todas estas que siguen a continuación. Puede ser am, is o are en presente. Puede ser was o were en pasado. Puede ser will be en futuro o algunas ocasiones pues va a haber otros modals o modal likes que se pueden utilizar antes del be aquí para hablar de, por ejemplo, que vas a hacer. I'm going to be. Puede ser can be, should be, may be, could be, etcétera, etcétera. Todos esos auxiliares pueden ser usados igual que el will. Entonces,
Cualquiera de estas formas, o las otras que no voy a escribir porque son demasiadas, podrían estar en el lugar donde está el is actualmente. Entonces, vamos a ver. Tenemos que definir esta parte. ¿Qué es a doctor, a shelter y my friend? ¿Cómo le vamos a llamar a este primer punto? A este se le va a llamar complement. Complement. Y más específicamente es un subject complement. Entonces no voy a escribir la palabra subject, solamente les voy a escribir una línea hacia acá. Entonces dijimos que es un complement. ¿Qué es un complemento en este caso? Gramaticalmente hablando, complement es la palabra que completa o complementa a alguna otra en la oración. En este caso se llama subject complement porque se complementa al sujeto. ¿Y qué quiere decir eso? Pues quiere decir que si yo intercambio las posiciones de estas que están aquí, que es Lucy, por ejemplo, y a doctor, y las intercambio, entonces voy a tener lo mismo, la misma información, nada más que con un orden distinto. Por ejemplo, si yo digo Lucy is a doctor, es lo mismo que a doctor is Lucy. Un doctor o una doctora es Lucy. My house is a shelter. Mi casa es un refugio. A shelter is my house. Un refugio es mi casa. Entonces, podría ser, en este caso, que las dos cosas signifiquen lo mismo para mí. Que las dos cosas signifiquen, las dos personas signifiquen lo mismo para mí. Aquí si digo, Dom is my friend is Dom, es exactamente lo mismo. Si se pueden intercambiar entre ellos, entonces existe lo que llamamos un subject complement. Y ese es nuestro primer patrón. Tenemos un sujeto, el verbo to be, sujeto, más verbo to be, más un complement. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque aquí con el estar no se puede, cuando el verbo be significa estar, no existe la figura ya del complemento. Existe solamente cuando es ser y que sea un sustantivo. En el caso de doctor es un noun, ¿ok? El shelter es un noun. Friend es un noun. Y recordemos que la palabra noun es como decir el nombre de algo. Name of different things. Things, people, or places. ¿Ok? Objetos, animales, cosas, todo lo que tenga un nombre y con lo que lo podamos identificar, eso es un noun. Esa es lección para otro momento. Si no la has visto, ya te la vamos a subir, ¿ok? Noun. Name of things, people, or places, actions, or anything. Cualquier cosa que tenga un nombre es un noun. Entonces, si digo table es un noun, si digo light es un noun, si digo person es un noun, si digo television es un noun, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga un nombre, ya sea que sea algo visible o algo invisible, algo que pueda palpar o algo que no pueda palpar, es un noun. Por ejemplo, love, que es algo que no puedo palpar, que no puedo ver literalmente, pero existe y que tiene un nombre, es love, amor. ¿Ok? Puede ser paciencia, patience, puede ser humor, humor, etcétera, etcétera. Pero bueno, en este caso, las dos son intercambiables, se pueden intercambiar y por lo tanto es un complemento. ¿Qué es un ejemplo donde esto no aplica? Pues, por ejemplo, si yo digo Sam is happy. Happy no se puede considerar el complemento de Sam, porque Sam y happy no son lo mismo. Sam es feliz, feliz es Sammy. Aunque en español se pueden intercambiar las posiciones, no implica que happy, o en inglés, perdón, también se podría, happy y Sam, también se podría decir, no es común para nada, pero lo que sí no ocurre es que happy no es lo mismo que Sam. Entonces, aquí nosotros podemos decir que este implica que cuando decimos is, es como decir es igual a, es lo mismo que. Pero cuando digo aquí, el is no significa que sean iguales, son distintos. Otro ejemplo es un lugar. Por ejemplo, si digo Sam is at home. Sam is at home. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, porque at home es un lugar, en casa. Sam está en casa. Sam no es la casa y la casa no es Sam.
ni es el lugar de la casa. Entonces es algo muy distinto, ¿ok? Estos ya van a entrar en otras estructuras que vamos a ver enseguida. Por lo pronto, lo primero que necesitamos recuperar es esta parte de el complemento. ¿Qué es un complemento o un subject complement? Es un complemento, es decir, algo que hace interpretar que en la oración el sujeto y ese complemento son lo mismo, son idénticos, no son algo distinto, son lo mismo. Ese es nuestro primer patrón. Después de un verbo to be, encontramos un complemento. En este caso tiene que ser verbo to be, ¿ok? Y esa sería nuestra primera parte.